12 de la tarde, 2 minutos, 12 de la tarde, 2 minutos. Comienza aquí una nueva edición de Metrópolis en el 92.9, tu programa favorito, junto a Rodrigo Gómez. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, extraordinariamente, excelente. Y don Cristian Peñailillo. ¿Qué tal, Felipe? Gusto saludarte. Feliz lunes para todos. Eso. Feliz lunes, mira, me gustó eso. Al otro lado del vidrio, Paulo Flores, Alexis y sus manos, Jesús y sus cámaras, Felipe y sus redes sociales. Un grupo heterogéneo, multidisciplinario, donde no hay ninguna mujer. Vuelvo a decir. Oye, es que estoy pensando que, te juro que ha sido sin su qué, ¿ya? Pero mi vida profesional ha estado asignada por lo mismo. Primero por el fútbol, donde en épocas pretéritas sobre todo casi no había mujeres como periodistas deportivas. Ahora cada vez hay más, por suerte. Bueno, luego CQC, puro hombre. Luego el show de goles, que era casi puro hombre. Y luego, más encima, ¿ya? Metrópolis. Tolerancia cero. Puro hombre. En todo, puro hombre. Qué lástima, Dios. ¿Estás haciendo un llamado? No he perdido tiempo. ¿Estás haciendo un llamado para que este programa... ¿Cómo no va a haber una Paula Flores? Sí. O una Cristina Peñailillo, una Ojalá que no. No, pues. Estaría... Sí. Sofía y Trinidad Flores, sí, pues. Claro. Pero imagina a Paulo Flores con el pelo más largo. Sí. Yo no. Bueno, hoy día leí una entrevista en La Tercera de una jugadora de fútbol femenino. No, la presidenta. La presidenta del Sindicato Internacional. Sí, y hablaba un poco de lo machista que es el fútbol. Claro, yo creo que los cambios culturales no son rápidos, los cambios culturales no son fáciles y es difícil, es una tarea difícil la que tenemos en realidad de cambiar y de transformar el fútbol femenino en tan grande, tan importante como el fútbol masculino. Pero insisto, los cambios culturales no son de un día para otro y hay que trabajar día a día. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos responsabilidad desde la pauta hasta todo lo que pasa en el fútbol femenino, tener una cobertura distinta. Qué bueno que lo entiendas, Rodrigo. Qué bonito. ¿Lo entiendes así? Lo entiendo igual. Qué bueno. Señores y señores, en Santiago de Chile, el clima en estos momentos nos indica que la temperatura alcanza los 24 grados y va a llegar a una máxima probable de lo mismo nomás. ¿No será la temperatura de Cristo el día de hoy o será...? ¿No va a llegar a los 33? No vamos a llegar a la temperatura de Cristo, ¿no? Un poquito menos se dice. Ahora yo creo que Paulo Flores está enojado con nosotros. ¿Por qué? Nos puso agua tibia. Sí. ¿Te da molesto con nosotros, Florete? Es como cuando te servín la última piscola y no tenés hielo. No tomo piscola, pero la verdad que... Bueno, perdóname. Yo lo llevé. No fue el mejor ejemplo, Rodrigo, pero una piscola tibia. Para el día de hoy. El hashtag para el día de hoy, para este lunes 2 de diciembre, es Metrópolis Movidas. Hashtag Metrópolis Movidas. ¿Tembló? No, pues las movidas del fútbol. Recuerde usted que la temática de este programa no solamente es transitar por avenidas que nos llevan a la Moneda, al Congreso, sino que también a las movidas que comienzan a darse en el fútbol chileno tras darse por finalizado el día viernes en un consejo de presidente el fútbol total. Bueno, terminó el fútbol el fin del viernes, se decretó campeón de la Universidad Católica y el fin de semana ya hubo movidas importantes. Sí, señor. Por ejemplo, O'Higgins no tiene entrenador. O'Higgins cesó o terminó el contrato del Fantasma Figueroa. La U tiene entrenador. Sí. Le renovó contrato a Hernán Caputo. Hoy nos enteramos que Jaime Pajarito Valdés no sigue en Colo-Colo. Bueno, y así como eso, hay movidas muy importantes y hay teleseries también, ¿o no? De tal manera que te invitamos a participar en nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales, Facebook Live, canal de YouTube, radiolaclave.cl, nuestras cuentas de Twitter con este hashtag Metrópolis Movidas, las del fútbol y también las que se dan en el ámbito de la política. Sí, señor. El próximo viernes, cerrando la semana, es el nuevo Consejo de Clubes, lo habíamos adelantado, 6 de diciembre, donde se van a elaborar las bases de lo que venga para el 2020 de los torneos de la polémica forma en que se solucionó todo esto y que ha generado mucha indignación en algunos equipos, sobre todo de la primera B y de la segunda división profesional, muy enojados, obviamente, y con razón, legítimamente enojados, la gente de Wanderers, de La Serena incluso y de algunos otros equipos que entienden que tenían que subir 2 instituciones, porque eso decía el reglamento, para el 2020 desde la primera B. Enojado también en la segunda división profesional la gente de San Marcos y de Colchagua, que hoy emitió una declaración.
Tengo información, muchachos. A ver. No, tengo información, no la puedo guardar. serio? Para eso vivo, para eso trabajo. No, la verdad es que se ha iniciado desde el fin de semana un importante nivel de conversaciones y reuniones, un lobby, llamémoslo así, para convencer a la mayoría de clubes posibles. Hay varios que ya lo están, no hubo que convencerlos, pero para convencer a una buena cantidad de equipos de que hay que corregir el error. La decisión que se tomada. cometió al no llevar coherencia a la lógica de los 3 campeonatos, porque uno se resolvió de una manera, los otros 2 de otra. Y existen muchas posibilidades de que haya un sector importante en ese consejo del viernes 6 que promueva corregir el error cometido para que efectivamente suba a la primera Wanderers, aunque queden 17 equipos. Solo Wander, Felipe, Sí. y la No, Serena. pues que al subir Wander se toca eso de inmediato a San Marcos de Arica, que sería... Lo que se está peleando es que hayan ascensos. es que haya lógica coherente. Exacto. Es decir, lo mismo que se hizo con primera, hacerlo con primera B y con segunda. Lo que implicaría el ascenso de Wanderers y el ascenso de San Marcos de Arica. Habría que definir quién baja de ambas divisiones o No. las dos siguen con 17. Son las dos cosas que se van a plantear. No, por la primera vez quedaría con 16. Porque sube uno y sube uno. Sí, es que ahí van a pelear también Colchagua y La Serena. Entonces hay toda una discusión, Sí, bueno. un lobby para corregir el error de coherencia que se cometió, el error argumental que se cometió en el último consejo. ¿Fue un error, Felipe? Para el consejo de este viernes. ¿O habrá- Fue un error de la coherencia, buscado, por supuesto, de una injusticia, una trampa. Cuando tú cambias los reglamentos, se hace una trampa en el fondo, sobre todo si favorece a uno pero no a otros, en forma completamente aleatoria. Y eso ha generado, ese es el punto, muchas reuniones, muchas conversaciones en las últimas horas. Y me Perdón, aseguran que va a ir un grupo grande de clubes al consejo del viernes a decir no, nada, que las bases, que ninguna base, no vamos a tratar las bases hasta que se corrija Bueno, la injusticia que se cometió yo con también Wanderers. conversé con un presidente de club que quería que Wanderers fuera elegido como campeón y por tanto subiera a primera división, pero al final me explicaba que un poco la miseria humana que Un poco, un harto. expresada en su máxima expresión por la repartición de la plata al CDF habría hecho que se decidiera que Wanderers no sube, lo que me parece a mí que es realmente impresentable, lo que me parece a mí que es grave. Yo entiendo que en momentos de crisis, en momentos de justicia deportiva, tú, cuando quedan partidos por jugarse, no castigues con el descenso, porque es una presión absolutamente subjetiva y discutible. Pero a mí el premio por ser el mejor no lo puedes dejar afuera. Yo jugué en segunda división, me tocó subir a primera división y jugué en primera división y me tocó ser campeón. Creo que el hecho de subir de segunda a primera división es mucho más importante que el ser campeón incluso. O sea, porque el trabajo de todo un año, a ver, el título de campeón siempre es lo más importante en teoría, pero el coronar un ascenso, que es una cosa no solamente deportiva, no solamente el éxito el honor de ser campeón, sino que también hay un cambio de estatus, un cambio en tu vida. O sea, cuando hablamos de meritocracia, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de todo ese tipo de la lucha por mejorar, es eso. Ahí está representada la lucha por mejorar de meritocracia que tanto se habla en este país. Un grupo de trabajadores que lucharon todo un año por tener una mejor condición, se lo ganaron en cancha y se lo están privando por la miseria humana. Miseria sin lugar a dudas. A mí también me preocupa que cualquier decisión que no esté basada en una coherencia argumental siempre por ese cojeo termina transformándose en un problema, en una crisis, en lo que sea. Si no se corrige el tema de Wanderers, yo no sé, de verdad, mira lo que te digo, porque Wanderers es un club importante, el cuarto club más importante del país, así de simple, sí. En términos de cantidad de gente, en términos de historia, por ahí le pelea por títulos Cobreloa, le pelea por títulos Unión Española, pero en popularidad el cuarto club más importante de Chile es Wanderers, sí. Y representa a la segunda ciudad más importante del país, que es Valparaíso. Entonces, si no se corrige eso, yo miro lo que te digo, no sé si va a partir el campeonato el 20 de enero, no sé. Creen los que tomaron la decisión que llegar y hacerlo y la gente no va a decir nada, ni se van a mover. Ya sí, ¿sabe qué? Nos cagamos a Wanderers, listo, no importa. Pero partimos el 20 de enero o el 10. Ojo, que si no corrigen ese error, esa falta de criterio,
puede que no parta el campeonato el 20 de enero, mira lo que te digo. Bueno, y para el viernes, para el Consejo del Viernes, ya hay un llamado de la barra de Wanderers que va a venir a Santiago, que ayer tuvo una manifestación muy linda en Valparaíso, absolutamente... Incluidos jugadores. Incluido el cuerpo técnico, sin violencia, sin nada, llegar, y mucha gente salió en Valparaíso a protestar, pero claro, las cosas empiezan a crispar, las cosas empiezan a tener otro tono, y me parece a mí que el tema, que la decisión que tomaron con Wanderers fue muy curiosa, porque el gerente de competiciones dio una explicación. Sí. Y una explicación bastante... Incoherente. No, pobre, la Cristian. Mira, él dice, después de este consejo y tras esta decisión, comillas, Conmebol exige calificar a un campeón, ya que eso gatilla una clasificación a una competencia internacional. Con respecto a la B, tiene una categoría distinta, genera distintas acciones con los ascensos que el Consejo de Presidentes decidió que no habría en ninguna de las 3 categorías. Fue lo que trató de explicar y que evidentemente no se entiende. De partida hay un error, porque hay una categoría que no puede ascender más, que es la primera. Claro. Que ascenso son 2 categorías, porque la primera no puede ascender a dónde. Ascendió Católica. ¿A dónde ascendió? Subió a los cielos. De hecho, si me pregunta a mí, la coherencia absoluta, argumental, en términos de decisión deportiva, era que efectivamente, así como al cerrarse el campeonato alguien era campeón, al cerrarse el campeonato alguien bajaba. Bueno, y no me parece mal. No. Me parece que habría sido justo desde lo deportivo, porque en un torneo se jugó el 80%, en otro el 90%. El rendimiento es el rendimiento. Los que tenían que bajar, los que tenían que subir, los que eran campeones, eran campeones. Todo el conflicto se produce porque no puedes decir esta idea y este concepto sirve para acá, pero para acá no. Para esto otro. Eso es lo raro y eso es lo especial que ha generado esta verdadera bombita de tiempo, que es la estupidez y la injusticia cometida con Wanderers. Tenemos una encuesta para el día de hoy y que se vincula con el tema del fútbol, las movidas y las renovaciones. Porque ¿qué pasó en el fin de semana? Muy rápidamente. Sí. Ya un club se quedó sin... o decidió sacar a su técnico. O'Higgins de Rancagua decidió no renovar el contrato que termina ahora en diciembre con el Fantasma Figueroa. Va en búsqueda de un nuevo proyecto deportivo, según palabras de la misma gente de O'Higgins, y tampoco fue renovado en las conversaciones que ya empezaron en los distintos clubes el contrato del Pajarito Valdés en Colo-Colo. Se certifica lo que era un secreto a voces o una definición que ya estaba tomada hace rato. No sigue el Pajarito Valdés en Colo-Colo y lo más probable es que se vaya a Palestino, como se anunció hace ya un buen rato. Y de aquí a mañana ya están todos los clubes defendiendo los planes estratégicos, los planes de contratación, de qué jugador sigue, qué jugador no sigue, pero hay 3 casos importantes, Cristiano, ¿no? Sí, señor, y la pregunta es la siguiente con el hashtag Metrópolis Movidas. Terminó la temporada 2019 y empiezan las renovaciones. La pregunta es, ¿cuál será la mejor teleserie? Mago Valdivia en Colo-Colo, la de Johnny Herrera en la U o la de Buonanotte y la Universidad Católica. Estas 3 alternativas, estos 3 nombres, estos 3 clubes, estos 3 nombres importantes tienen que definir si siguen o no, si se les renueva o no de cara al 2020. Si me pregunta a mí, me parece que la que está más abierta o discutible de las 3 es la de Jorge Valdivia. ¿Cómo se renueva? Existe la intención del club de Mario Salas de renovarle. Si van a llegar o no a acuerdo por las platas, por cuánto tiempo, si se va a poner o no requisitos, todo eso está conversándose y abierto. Me parece que los otros 2 casos, el de Johnny Herrera y el de Buonanotte, son casos cerrados. ¿Tú crees que los 2 no siguen? Sí, me parece a mí. O sea, la teleserie va a ser Jorge Valdivia. Una de las, pero de esas 3, yo creo que la que tiene espacio para que se escriban capítulos es la de Valdivia. La otra 2 me parece que ya salió la letrita de fin. La primera temporada terminó. Yo creo que la tercera más larga va a ser la de Jorge Valdivia. Coincido con Felipe. Creo que Johnny Herrera no va a seguir en la U. Tengo algunas dudas con Buonanotte, pero sin lugar a dudas va a ser mucho más importante y mucho más trascendental lo que pase con Jorge Valdivia en Colo-Colo, sobre todo después del comunicado hoy día de la salida de Jaime Valdés. Yo insisto, y ahí me vuelvo atrás cuando llega Mario Salas a hacer un proyecto bastante agresivo de renovar el equipo, de tener un equipo más joven. Finalmente hubo cambios importantes en Colo-Colo desde la directiva hacia abajo y no sé en qué va ese proyecto. Así que hay que ver cómo es el nuevo proyecto de Colo-Colo. No hay que ser muy creativo ni muy inteligente para darse cuenta que la mayoría de los proyectos deportivos de los clubes del fútbol chileno van a ir a la baja durante la temporada 2020, hay menos ingresos.
no son famosos por rebuscársela en esos términos los dirigentes de los clubes de la sociedad anónima, por lo tanto es muy probable que todos los promedios de cuánto se gastaba en planteles de los clubes, en general cada uno a su nivel, bajen para el 2020, como ha pasado en la mayoría de las industrias en general, en los medios de comunicación, en los hoteles, en los restaurantes, en toda la industria en general. El análisis para el 2020 se va a gastar menos que lo que se venía gastando. Sí, sobre todo cuando tú pienses, por ejemplo, en traer un jugador de afuera al precio que está hoy día el dólar, que está un 20% más alto como en los presupuestos del año pasado. Claro, tú puedes traer un jugador quizás o de menos calidad, o si pensabas traer dos, solamente traer uno. El dólar es un factor que juega también en la contratación, sobre todo los jugadores de extranjeros, y tal cual dices tú, Felipe, el ajuste de los presupuestos del fútbol chileno serán a la baja. No por los ingresos del CDF, pero sí por ingresos que ya tengo conocimiento yo de equipos que perdieron auspiciadores. Había un par de auspiciadores que producto de lo que está pasando al momento, dijeron, ¿sabes qué? Yo termino el contrato con ustedes. Y eso, porque el borderó va a ser prácticamente el mismo, una vez que partan con la competencia. La plata principal, que la del CDF, está asegurada. El segundo ingreso, que los ingresos de publicidad, de sponsor, esa está más variable. La cantidad de entradas vendidas también. El borderó, pero yo no sé, Felipe. Debiera bajar un poco. En un comienzo, claro, puede haber una pérdida de confianza por las barras bravas, por la violencia, pero yo creo que en el correr del tiempo esa cosa se termina neteando. Sí, históricamente cuando hay movimientos sociales muy fuertes, baja un poco el público en los estadios. Un poquito de temor ahí. El fin de semana salió un artículo muy interesante en los diarios respecto a lo que había pasado el 73, después del golpe. El 72 había sido el torneo con mayor promedio de público en la historia de Chile hasta ese momento. Toda la etapa del Colo-Colo pre-final de la Libertadores y todo eso, con una Unión Española peleando el título, había sido el mejor torneo. Bajó, por razones obvias, el público el 73, bajó más aún el 74, eso que había mundial, y bajó más aún el 75. Fue el golpe, literalmente el golpe fue duro en esos 3 primeros años. Claro, ahora era era un temor distinto, sí, porque claro. Hoy día el temor es propiamente tal la barra en el estadio, porque en esa época el temor era matiné, ver muy noche. Ahí estaba. Los titulares, pues. Eso es. Tiene razón. Es ahora ya. Yo te miré de manera cómplice, esperando que me dieras la bajada, Felipe. El vamos. Es que estaba mirando en la televisión 2 cosas que no sé si usted las metió en los titulares, pero que van a ser interesantes, después las conversamos, si no, que es estudios que han surgido de cuánto va a gastar la gente esta Navidad y qué va a pasar con esta Navidad. Hechas las encuestas o publicadas en algunos medios, la mayoría de la gente ha señalado que va a gastar bastante menos dinero que gastaba habitualmente o en relación al año pasado en los regalos navideños. Y la otra tiene que ver con algo muy tradicional de todos los meses de diciembre, que es la peregrinación a Los Vázquez, que está en duda. Es muy difícil que no haya, porque esto es como cuando uno tiene una deuda con el banco, tiene que pagarla sí o sí. La manda es la manda. Y la gracia de la peregrinación a Los Vázquez, que normalmente son bandas que se pagan. Esa gente seguramente va a ver igual. Lo que sí ya cambió, ya anunciaron las autoridades, por ejemplo, es que no va a haber la dotación de carabineros que había normalmente en la carretera, sí, porque están en otras cosas, y al no haber esa dotación en la carretera se hace un poco más peligroso. Y no va a haber cortes de tránsito tampoco. Bueno, claro. No hay corte de tránsito, claro. Por lo tanto van a seguir funcionando y movilizándose los vehículos en ese momento. Yo creo que esos son así como los movimientos de capa tectónica, el típico caso de que la gente se termina acomodando. O sea, si la gente sabe que ese día es la procesión a Los Vázquez, lo más probable es que no viaje. Hay un código. No viaje como viaja normalmente por la carretera, porque sabe que ellos mismos van a estar en peligro, de poder atropellar a alguien o cualquier cosa. Los que tienen que ir van a ir igual. Bueno, como te digo, pagar las mandas. Por lo tanto, es organizarse socialmente. El tema de corte carretera no es histórico. Yo muchas veces, yo me acuerdo cuando chico, haber ido haber viajado a la playa. ¿De rodillas? No. A ver, mi padre sí paraba siempre en Los Vázquez. Mi padre es muy religioso. Muy devoto. Bien. Y haber ido a la playa en día de Los Vázquez hace muchos años y la carretera no estaba cortada. La gente iba caminando por la berma y a mí me parece bien si hay un acto masivo que se corte la carretera. Ahora, que no se corte, históricamente también fue así. Procesión es procesión. Bien, ahora sí. Ya, los titulares con Cristian Peñailillo en este día, lunes 2 de diciembre. Y esta no es una buena noticia, la economía se desploma. La economía chilena se contrajo un 3.4% en octubre tras el estallido social. Así, ante el dato mensual, el cual es el más bajo desde julio del año 2009,
El ministro de Economía, Lucas Palacios, calificó la cifra como lamentable. Además, escribió en su cuenta de Twitter señalando que la cifra refleja el impacto social de violencia en nuestro país. Fíjense que también habló el presidente de la Confederación de Producción y Comercio, Alfonso Suet, quien dijo: el IMASEC que hemos conocido hoy es una muy mala noticia. Mientras no paremos la violencia, no pararemos la profunda caída en la economía. Había una proyección del IMASEC de entre 0 y menos 2. Fue menos 3,4 y el IMASEC, que es un poco la proyección del consumo, se separa en el minero y el no minero, porque la minería es parte muy importante del negocio en Chile, y la minería tuvo un 4% lo que estuvo, perdón, un 2,4% lo que estuvo bien, estuvo dentro de los pronósticos, pero la baja en transporte, restaurantes, retail fue realmente fuerte, y eso que son 13 días no más de octubre, o 12 días, pensando que empezó el 18. Que partió el 18, así que bueno, las cifras económicas son bastante... Te falta todo el mes de noviembre. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Y esto es una opinión evidentemente personal. No los comprometo a ustedes en ella, ni menos a esta emisora. Eso espero. Lo que me preocupa es, por ejemplo, el fin de semana, después de haber leído todas las columnas, los diarios, los economistas, los políticos, analizando el tema, que todavía hay un sector tan importante de la élite que sigue razonando en los siguientes términos. Hasta que no termine la violencia, no va a haber una mejoría económica, que puede ser factible, pero no hay ningún análisis todavía real de por qué explotó la violencia, por qué explotó el movimiento social. Y la pregunta para mí es al revés, o el concepto es al revés, hasta que no se hagan los cambios que generaron esta explosión social, es probable que siga habiendo violencia, cada vez menos ojalá, pero es probable que siga habiendo violencia. Entonces, cuando tú le dices a los que se enojaron, sí, pero para que hagamos algún cambio, espérate, terminen con la violencia y ahí hacemos los cambios, ¿por qué te van a creer? Entonces, no están entendiendo, creo yo, ni desde el gobierno, ni desde algunos partidos políticos, ni desde el mundo empresarial, la razón de la rabia. La razón de la rabia es, y está centrada en abusos de los bancos, abusos de la AFP, abusos de la ISAPRE, abusos e impunidades en los delitos de cuello y corbata. Está basado en una forma de entender la relación económica con la ciudadanía que hasta aquí realmente y claramente no ha tenido muchas señales de que las quieran cambiar. Por lo tanto, si cada columna de análisis, si cada discurso se basa en lo mismo, hasta que no haya violencia no vamos a poder crecer, y si no podemos crecer vamos a estar en problemas, a mi modo de ver, falta la pata más importante, y siento que todavía no lo entienden. Es por qué se generó esta rabia y qué es lo que puede moderar esa rabia en el resto de la comunidad, en el resto de la sociedad. Mientras no toquen los impuestos de los más ricos, los realmente más ricos, y de las grandes empresas, mientras no sigan con ese discurso, como el de Vigi, por ejemplo, el fin de semana, que no, ¿sabes lo que pasa? Que si se tocan estas cosas que son en el fondo las estructuras básicas de una economía exitosa, si se tocan eso, ahí sí que el país va a quebrar. Y es un discurso que ya... O sea, ya no por esta razón la gente no lo cree. No lo cree, porque ¿sabes lo que pasa? Solo va a terminar. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre se dice, mire, aquí funciona mucho el chorreo. Mientras más ganen las empresas, más posibilidades de crear nuevos trabajos. Nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Lo único que ha pasado en todo este tiempo es que las empresas han aumentado en forma... exponencial su ganancia. No, pero lo quiero poner en términos más duros. En forma... a veces abusiva y a veces impúdica sus ganancias, y no ha chorreado. Como no ha chorreado, y como claramente el sistema no chorrea, eso era mentira, no chorrea, o chorrea muy poco, si evidentemente el país en muchos de sus aspectos económicos ha crecido, pero no de la manera que tendría que ser, y se generan todavía abusos muy grandes. ¿Por qué se podría acabar la rabia? ¿Por qué se podría acabar la rabia? Entonces hay mucha gente que todavía no entiende. Es como, ya déjense de gritar, cabritos, déjense de quemar cosas, déjense de hacer violencia, porque si no, no vamos a poder hacer los cambios. Es al revés. Hagan los cambios para que pare la violencia. Y me da la impresión que un porcentaje amplísimo de la élite económica y de la élite política todavía no lo entiende. Y no puedo creer que todavía, a 45 días de la explosión social, no lo entiendan. Sí, indudable que el ejercicio de leer columnas, de leer opiniones, uno el fin de semana estaba lleno, y me quiero quedar un poquito con Daniel Mansuy. Daniel Mansuy es un
un analista más bien de derecha y que hace el ejercicio perfecto, porque él dice, ¿sabes qué? Cuando tú tienes un proyecto de gobierno que está basado en una tasa de crecimiento y solamente en números duros y no en la parte sociológica de qué está pasando con el país, el riesgo es muy grande, porque no se te da la tasa de crecimiento por la crisis de China con Estados Unidos, por cualquier razón. Entonces el gatillante era muy simple y muy rápido, y él coincide, no tan duro como tú, pero en el fondo dice, en este minuto, mientras no se hagan los cambios importantes desde el tejido social, de una respuesta hacia la gente y mandar señales concretas de lo que se está haciendo, es muy difícil que se pare la protesta, porque finalmente, como decía en el fútbol, la jugada tiene su momento, antes te anticipa, después queda offside. Mucha gente que ha luchado mucho tiempo dice, este es mi momento. Y no le interesa en lo más mínimo el numerito del crecimiento. Porque entonces, cuando era 6 tampoco le llegó. Por eso, este es mi momento, y lo dice Daniel Mansuy, no lo digo yo. O sea, al fondo, la herramienta hoy día es hacerse sentir no con violencia. Claro, lo que pasa es que acompañado de la protesta viene la violencia y es un poco una conexión que es difícil de contener. Entre otras cosas, solo para esta última idea, entre otras cosas porque no basta con tener razón. Aunque tú tengas razón desde el análisis económico, aunque tengas razón desde la tesis y de las teorías, no basta con tener razón. Si tu forma de pensar o tu forma de aplicar un sistema lo que genera rabia en la gente, tienes que solucionar eso. Aunque digas que desde la academia tienes razón, da lo mismo que tengas razón. Si eso genera rabia en la gente, tu problema es que la gente está enrabiada con el sistema. Entonces, si no entiendes eso, vas a tener que seguir peleando nomás, peleando. Y un lado ya dijo cómo quiere pelear. Y no nos gusta como país cómo quiere pelear un lado, parece, ¿no? No nos gusta. Mira cómo están las ciudades, mira cómo está la gente. Bueno, ese es un lado que mira las cosas y dice, si yo pongo plata en la AFP y yo pierdo plata, los administradores de la AFP no pueden ganar las cifras absurdas, inmorales, abusivas que han ganado en el último tiempo. ¿Por qué no ganan un sueldo nomás? Un buen sueldo, pero nada más que un sueldo. Porque ellos reciben ganancias de mi plata. Partamos conversando por esas mínimas cosas. Mientras no quieran revisarlo, no va a pasar lo que quieren. Que ya, ¿sabe qué? Terminemos la violencia y volvamos a lo que estábamos antes. No, si nadie quiere volver a lo que estaban antes. La gran mayoría no quiere volver a lo que estaban antes. ¿Cómo no se dan cuenta? Ahora, ojo, esto no es un llamado a la violencia, es un llamado a entender que las demandas de la gente no están siendo escuchadas. Yo no comparto en nada la violencia. La violencia yo absolutamente la detesto. Yo no estoy hablando de la violencia, estoy hablando de la rabia. Por eso. Una de las manifestaciones de la violencia, de la rabia, es la violencia. Pero la rabia no está solucionada. La rabia de la gente no ha sido solucionada. Hay mucha gente que tiene rabia y no iría a quemar nada. Pero sigue con rabia. Sigue con la sensación correcta y legítima de que los abusos son muchos, de que la injusticia es mucha y de que el sistema como está pensado hay que cambiarlo luego. Ya van 45 días, todavía no hay soluciones. Y en esa misma línea, un mínimo histórico. La aprobación a la gestión del presidente Piñera alcanzó un nuevo mínimo histórico, solo un 10%, 2 puntos menos respecto al anterior sondeo, cifra que se indica como el peor registro obtenido por un mandatario chileno desde el retorno de la democracia. Hay que tener ojo con cómo se manejan las sensaciones emocionales ambiente. Me explico. Hay mucha gente que yo le he escuchado decir y me ha dicho, oye, ojo, mira los hashtags, que salgan los militares a la calle, que vuelvan los militares. Está lleno de hashtags que dicen eso. Claro, hay que verlo, hay que analizar qué genera esa sensación, y es bastante obvio lo que la genera, pero hay que tener el suficiente criterio como para decir, aunque sea hashtag, es un tema impensable. Bueno, al mismo nivel, está lleno de gente diciendo, oye, he escuchado todo el fin de semana, he escuchado todo el último tiempo a mucha gente diciendo que si no renuncia Piñera, esto no tiene solución. Bueno, también hay que leerlo en su justa medida, porque las dos situaciones son demasiado extremas. Obviamente la mayoría de las personas de este país son personas normales, son personas serias, son personas pensantes que no quieren que vuelva a haber un régimen militar. Seguramente hay mucha gente también que no quiere que le pegue una patada en el poto al presidente vigente y que salga de la moneda sin haber terminado su periodo. Entonces, ojo con eso. Y hay mucha gente diciendo. No hay mucha gente. Son los más afiebrados, son los más fanáticos. A propósito de lo que dices tú de los militares, un 59% no quiere que la gente los militares vayan
a cuidar la infraestructura. Eso lo dice la Academia. No, te estoy hablando de un escalón más, de la gente que dice que vuelvan los militares a hacerse cargo, como en la época de Pinochet. Pero, oye, es hashtag. ¿Qué hashtag? 100.000 bots y listo, consigue el hashtag que quería. Pero somos un país razonable. Nadie quiere en este país que vuelvan los militares a hacerse cargo de nada. Ni ellos. Hablen con los militares, pregúntenle a ellos si les gustaría volver a ser gobierno. Por supuesto que no. Fatal accidente. Un bus interurbano que salió desde Antofagasta a Santiago desbarrancó anoche en el sector Cuesta Paposo. Y lo cierto es que el número de fallecidos ha ido increciendo. Ya son 20 personas las fallecidas, incluida la esposa del alcalde de Antofagasta. Además hay 21 lesionados de diversa consideración, quienes son atendidos a esta hora en el Hospital Mayor de Taltal. Lamentable noticia. Vamos a seguir comentando las noticias del día apenas volvamos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha.